¿Todo bien? Hola Diego, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú, Nico? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, súper. Bueno, perfecto. Bueno, Nico, primero que todo, darte las gracias por la oportunidad que me estás dando. Para mí es un placer. Creo que saludar a todos los presentes también. Particularmente tiene un sabor especial esta conversación porque en los últimos 2 años soy valdiviano y tuve el placer de poder vibrar 2 años con tu juego. Te transformaste en un referente ya para muchos acá en Valdivia, así que darte las gracias por la conversación, para mí un honor, y particularmente eso, porque desde el día que te contacté, al tiro me dijiste que sí, y eso. Bueno, buenísimo. Sí, yo, como te dije la otra vez que hablábamos, eh, y me contaste un poco bueno, de lo que te unía al club y al CDB, y bueno, para mí también es bastante emotivo y especial recordar todo lo que tiene que ver con el club, más en los momentos que estamos viviendo ahora y bueno, y las ganas de volver a jugar, ¿no? Siempre creo que el último plantel que se integra es como el que queda eh, más latente y entonces, bueno, el Coliseo se hace extrañar en estos momentos. Así que para mí es siempre grato volver a hablar de básquet, volver a hablar con gente de allá y bueno, y hablar un ratito de básquet. No viene mal. Sí. Bueno, Nico, mira, preguntarte primero cómo te toma esta pandemia, cómo estás. Me imagino que por un lado igual súper bien teniendo a tu familia más de cerca, porque gran parte del año igual estás lejos de ellos, sobre todo estando acá en Valdivia. Me imagino que en el año lo extrañas mucho, entonces para ti debe tener igual un sabor especial en ese sentido, pero ¿cómo te viene? Ahí Faca Piñero te coloca un comentario, gran amigo tuyo por lo que sé. Sí, sí. Eh, y te pregunto por eso, ¿cómo te viene con Pobrecito. con tus proyectos personales y todo eso? Sí, bueno, la verdad que al principio fue bastante difícil porque cuando se largó todo esto estaba lejos y bueno, y partió con un sinfín de preguntas de si iba a poder volver, de si la liga iba a continuar. Y bueno, y empecé, bueno, a tener prioridades, como paso a paso tratar de resolver lo que era más importante en ese momento. Lo primero fue cruzar Argentina, bueno, fue bastante difícil por la situación actual que vivía en ese momento de Chile y de Argentina. Siempre es muy difícil que dos países se pongan como en sintonía con las leyes y protocolos de seguridad. Entonces, me costaba mucho cuando había cuarentena obligatoria en Chile y Santiago y por el lugar donde iba a cruzar. En Argentina estaba ocurriendo otra cosa. Y bueno, hasta que por ahí enganché y pude llegar acá y encontrarme con mi familia y como decís vos, bueno, fue un alivio y a diferencia de un montón de gente que estaba viviendo ya un mes avanzado, 2 meses casi ya de esta pandemia, lo disfruté los primeros días porque, bueno, me reencontré con mi hijo, con mi mujer, con mi casa, más allá de tener que cumplir, viste, con los protocolos de seguridad que me correspondían acá, que era estar aislado unos 14 días aproximadamente, que después fueron algunos más. Eh, Después sí tuve un reencuentro con ellos y a medida que fue pasando el tiempo, uno sin darse cuenta empieza a disfrutar de a poquito y a soltarse un poco más, porque vive muchos momentos de tensión y bueno, y de nerviosismo al no saber cuánto va a durar, si iba a poder cruzar, cómo me iba a recibir mi país. Entonces, hoy ya más tranquilo, sigo disfrutando por ahí de mi familia. Mi vida es muy tranquila cuando me toca recesos, creo que como la mayoría de los jugadores.
estar acá en casa, de ir a entrenar, no varía mucho, así que no ha cambiado mucho mi vida en lo que tiene que ver esta cuarentena. Sí, a veces el tener que estar en tu casa y no salir, bueno, es difícil para todo. Sí, me imagino. Hay que esperar nomás, pues hay que ser pacientes. Esperemos creo que lo más importante es sacar lecciones positivas de esto, reflexionar y tender a valorar ciertas cosas que antes uno no valoraba tanto y que ahora lógicamente las extraña y las valora más. Eh, Nico, mira, preguntándote la primera pregunta, se orienta a cómo te iniciaste en el básquet y cómo fue tu debut en Liga Nacional en el 2001 con Belgrano, precisamente contra Pico Fútbol Club. Sí, bueno, fue hace un montón. Ya no me acuerdo prácticamente. Sí, eso siempre se recuerda. Fue acá, en mi ciudad, gracias a Dios, tuve la oportunidad bueno, de formarme en un club que contaba con el básquet profesional, ¿no? Ya en ese entonces Belgrano estaba en la Liga A, junto con Regatas de San Nicolás, o sea que era una ciudad muy parecida a lo que es Valdivia hoy, con dos equipos en la elite, en donde en todos los cafés se habla de básquet, cuando mucha gente es de Regata, la que queda es simpatizante de Belgrano, o sea, entonces siempre estaba esperándose el clásico y bueno, y crecí entre todo eso. Hace muchos años Regatas y Belgrano eran equipos muy importantes de la liga y tuve la suerte de integrar desde chiquito, no tener que mudarme a ningún lado bueno, para debutar como decías vos. Recuerdo me tocó vivir una experiencia muy linda, que fue participar de un sudamericano de cadetes con la selección argentina, y luego de eso, con todo ese envión que venía y demás, se da que teníamos una fecha ese fin de semana de local con Pico Fútbol, y regularmente no pasaba mucho de que sacáramos mucha diferencia en el tanteador, eh, o de que perdiéramos por mucho, ¿viste? Esa era la única forma que por ahí los juveniles o los que en ese entonces teníamos 15, 16 años podíamos entrar. Pero bueno, justo se dio, o sea que fue una seguidilla de cosas prácticamente muy linda, porque bueno, venía de viajar, de haber salido campeón con la selección en categoría formativa, y a ese fin de semana me toca debutar en la Liga Nacional, con todo lo que eso implica, los nerviosismos, el nerviosismo, bueno, creo que le pasa a todos esos momentos previos a que sabés que ya está por terminar el partido, que te miran todos a vos porque hay una diferencia muy grande en el Claro. tanteador y sabés que vas a entrar, ¿viste? Pero no, Y no. aunque sea un minuto, es un minuto clave, pues, o sea, No, totalmente. Creo que le pasa a muchos jugadores que debutan en su club, que tienen la posibilidad de crecer y formar parte. Es como, este año lo viví por ahí con Gerardo. Bueno, inclusive él tuvo la suerte que muy pocos tienen de salir campeón con su club. Prácticamente el club que te formaste, en el cual me pasaba que yo miraba hacia un lugar, en algún sector de la platea o algún lugar de la popular, de la tribuna, y los conocía todos. Los que no eran amigos eran conocidos, los que no estaban ahí eran dirigentes que los conocía desde muy chiquito. Entonces, es muy especial debutar en el club en el que uno nace, y creo que te marca para después, para todo después. sí. Bueno, hablando de Gerardo, creo que Gerardo es imposible que dé tanto, o sea, es imposible que una persona dé tanto más que él por el club. O sea, lo que da Gerardo por el club, uno como hincha lo aprecia y los mismos jugadores, recuerdo también tú en un comentario que hiciste en una entrevista a CDO, me acuerdo que también dijiste eso, le hiciste mucho énfasis, tiene un sabor especial. El, el Sí, sí, año totalmente. 2012 El año 2012 llegas a Regatas. eh, Tenía un tremendo plantel Regata. Javier Martínez, el paraguayo. Pablo Quinteros también. Y te pregunto, porque me imagino que tenías un rol más específico.
porque lógicamente igual la competencia ahí entre bases era mayor, pero fue un año en que ganaron todo, o sea, ganaron Super 8, ganaron Liga Nacional, ganaron Liga Sudamericana contra Flamengo. También recuerdo que tenían que ganar o sea, tenían hasta que perder por una diferencia de 11 puntos. Sí, Eh, Perdieron sí, por uno y por diferencia de goles fueron campeones. Pero sí. te pregunto específicamente cómo fue esa experiencia de haber estado en ese club con un gran entrenador, Nico Casalanguia. Yo desde que veo básquet argentino es una persona que admiro mucho, es un gran entrenador. Y te pregunto porque después va a Estudiantes con otro rol, un rol mucho más protagónico, siendo base titular. No sé si te habrá servido mucho el haber estado con ellos en un plantel tan bueno. Sí, sí, totalmente. Mira, fue algo que siempre, cuando tengo la oportunidad de por ahí contarlo o hablarlo, me parece algo súper importante eh, en una carrera de un jugador de 10, 12 años, 7, lo que sean, tener siempre la oportunidad de ocupar diferentes roles en los planteles. Me parece que eso hace a que un jugador primero que crezca en sus capacidades y en sus fundamentos y se vuelve un jugador por ahí un poco más completo porque creo que en todas las estructuras que te toca integrar en un equipo siempre son diferentes y siempre van a exigir de vos por ahí algo diferente, más allá de que te contrato te lleven por tus cualidades y por lo que haces bien, siempre el rol creo que es diferente. Y yo venía de jugar en Quilmes y de irme al descenso, de tener un año bastante difícil y complicado en lo deportivo, pero con muchos minutos, también jugando casi 40 minutos, también tomando muchas decisiones, siendo titular, y me toca y decido ir a regatas. Y al principio, los primeros meses recuerdo bueno, que terminaba realmente muy frustrado porque, bueno, aparte de ser chico, muchas veces esperaba, tanto del cuerpo técnico como que el mismo equipo me pusiera en una posición parecida, aunque sea, a la que tenía antes en el club Quilmes. Entonces, me empecé a dar cuenta, creo que como todos, y eso fue lo que nos hizo, creo, después salir campeón y ganar un montón de cosas, que el equipo mismo fue poniendo a todos en el rol que lo necesitaba y prácticamente se veía un equipo muy sólido en el cual no existía tanto la diferencia de un jugador titular y la de un jugador suplente, por así decirlo. Era importantísimo la labor de muchos suplentes y Nico tenía mucho que ver en eso. Entonces, cuando pude darme cuenta, que me llevó un tiempo, desde ese momento empecé a aprender un montón de cosas. Primero por tenerlo a Javier, después por tenerlo a Nico y después por tener que hacer cosas nuevas para poder jugar. Si no, no iba a entrar en el esquema del equipo y no iba a ser prácticamente partícipe del rol que necesitaba Regatas de mí en la cancha. Entonces, una vez que empezás el andamiaje del equipo a funcionar, vos seguís jugando y no te vas dando cuenta. Creo que cuando va terminando el año y uno tiene la cabeza puesta en todo lo que viene y estábamos jugando cosas muy importantes, todo, y termina el año, cuando me voy a estudiantes con otro rol, me tocaba un rol un poco más protagónico, de ser por ahí el líder del equipo y el que por ahí pudiera llevar y comandar a mis compañeros y tratar bueno, de siempre ser por ahí la cabeza dentro del juego, me empezaron a servir un montón de cosas que había hecho en regatas, un montón. Yo era un jugador mucho más defensivo que ofensivo en regatas. Mejoré mucho mi porcentaje de 3 puntos y aprendí a tirar muy bien porque tenía muchos jugadores que atraían mucho juego y si había que dejar siempre uno libre cuando me tocaba estar a mí en la cancha era claramente a mí o los que ingresábamos del banco, ¿no? Pero bueno, teníamos un equipo tan largo y con jugadores tan importantes que hacía que el básquet fuera, por así decirlo, un poco más fácil, con más espacios y demás.
Y eso hizo que sumara cosas al jugador que era cuando estaba en Quilmes. Entonces, fue súper positivo. En un momento que te das cuenta el rol que ocupás, empecé a aprender muchas cosas de Nico, empecé a aprender muchas cosas del mismo esquema del equipo y de Javier, que lo tenía delante. Sí, bueno, Javier, todo un referente en Paraguay, o sea, jugadorazo. Muchos años jugando también en Argentina. Después llegaste a estudiante y me parece mucho que estaba Hernán La Ginestra, ¿cierto? Entrenador. Sí, 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 estaba llegaste a Hernán. estudiantes y estuviste 2 años ahí. El otro día veía un en vivo tuyo con gente de estudiantes y por lo Sí. que veo es un lugar al que tienes aprecio y en algún momento te gustaría volver, debe ser así. Sí, sí, totalmente. Sí, porque es muy especial estudiante, primero porque recuerdo que tuve 2 años muy lindos eh, en, en- en todo sentido, en lo deportivo, en lo humano, en el grupo que formamos, porque creo que con la mayoría de los jugadores que integramos esos 2 años, formamos amistad, más allá de ser compañeros de equipo. Entonces, cuando tenés años así, que jugás bien, que la pasás bien, y encima se dio el plus especial de que Ciro nazca ahí, bueno, claramente es muy difícil ¿viste? De dejar atrás y de olvidar. Hice muchos amigos, es una ciudad muy, muy, muy linda, con gente muy sencilla, en la cual hoy siempre tengo contacto y me encantaría volver, ¿no? Por todo esto se está haciendo difícil, pero estoy con muchas ganas de volver y aparte es una ciudad en la cual la pesca es muy buena y a mí me encanta, así que casi todo está relacionado con eso. Bueno, bueno, después fuiste a Boca. Aprovecho de preguntarte, ¿eres hincha de Boca? El otro día escuchaba tu en vivo también en básquet chileno. Aprovecho de mandarle un saludo a ellos también. Eres hincha de Boca y después vas a Olímpico. Ahí yo te ubico. Empecé a ver más ligas americanas, particularmente porque Valdivia jugó ese año con en el grupo Bahía Básquet y Hebraica y Olímpico estuvo con la U de Conce. Ahí Sí, te empecé a ubicar. Me acuerdo que la U de Conce estuvo en el grupo también con ustedes y, bueno, Guaros de Lara y no recuerdo un equipo brasileño. sí, Y de ahí no recuerdo estuviste, bien. sí, ahí estuviste en Quilmes, también, Sí, Hispano, volví, por lo que ese recuerdo. año, claro, ese año no lo termino en Olímpico y me vuelvo a Hispano. Termino el año en Hispano, jugando, la mitad de la temporada prácticamente. Luego me voy a Quilmes, sí. Fue Sí, sí, previo a ir a Valdivia. claro. Y en Quilmes, bueno, ahí ya, obviamente, personalmente yo ya veía de lleno, porque me entretiene mucho cuando llega octubre, esa parte de octubre, noviembre, empieza la Liga Sudamericana en DirecTV, se puede ver todo. Recuerdo un partido contra Guaros en semifinales, un Sí, partido que pierden por 1 o 2 puntos, creo, allá en sí, Venezuela. Yo estaba con unos amigos y le dije, por ahí, ese es como un base que necesitábamos, pues. Y me acuerdo que Quilmes hizo un tremendo torneo, una liga sudamericana. justo vieron ese partido, que, Sí, bueno, que en sí lo vi miles de veces, porque recuerdo que, bueno, lo tengo grabado y prácticamente pasó mucho tiempo para que lo pudiera dejar atrás porque el partido prácticamente lo teníamos ganado, con Guaros ahí de local en el domo. Y recuerdo que Guilén repone de mitad de cancha. Nosotros estábamos en penalización, el partido terminaba, y claramente la última pelota la iba a tirar él. Nosotros íbamos sí. tres arriba, creo, estábamos tres arriba. Eh, y cuando ellos reponen, la idea en un principio era ver primero qué iban a intentar hacer y si ellos proseguían a jugar un pick and roll que habían jugado prácticamente toda la noche lo mismo, el último cuarto lo mismo, eh, hacer un full estratégico y obligarlo con muy pocos segundos a tirar 2 tiros. Esperando que Guilén diera una indicación o jugara cuando reponen y tienen la pelota en las manos,
al hacer los movimientos para mirar para atrás a ver si venía algún pick, él hace un dribbling como para alejarse aún más de mí, prácticamente a muy pocos centímetros del círculo Sí, lanzó de muy mitad de lejos, cancha y muy lanza lejos. de ahí y lo convierte. Eso nos manda a suplementario y nos hace perder después el partido. Y bueno, muchas veces me reproché porque había sido un error en el cual, más allá de que esté o no estipulado por el entrenador y demás, creo que nosotros, o particularmente yo, tenemos la capacidad para en ese momento saber si se tiene que cortar con full antes o no, pero bueno, fue un error como cometen todos y me costó muchísimo olvidarlo porque bueno, nos hacía pasar a una final sudamericana, que iba a ser Era con estudiantes. contra Estudiantes de Concordia en Argentina, y no me hubiese querido imaginar lo que iba a ser esa final con la gente de Quilmes, pudiendo ir toda la gente de Quilmes a la cancha ya sea de Estudiantes de Concordia o en el mismo Mar del Plata. O sea, Una prácticamente iba a locura. ser muy difícil que nos ganaran, sí. Entonces, bueno, no me lo pude olvidar ese partido que decís. Sí, bueno, una de las cosas que destaco del básquetbol argentino es precisamente la calidad de jugadores nacionales que hay, porque ustedes tampoco, me acuerdo que tenían un extranjero, si no me equivoco, un Mm. extranjero o dos extranjeros. Uno. Claro, Guaros prácticamente era la selección venezolana, faltando unos pocos, pero a las finales llevan años jugando. Entonces, eso es lo que más destaco del básquet argentino, y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es o sea, qué jugador argentino crees que en la Liga Nacional debería emigrar en este momento? De los que están en Liga Nacional. Vos me hablás por juventud y sus capacidades, emigrar hacia Hacia una liga Europa, una superior liga, o, sí, superior. bueno, hay muchos jugadores jóvenes que creo que están para dar eh, el salto de calidad. No soy de ver muchos juegos, de estar muy metido en la actualidad de la liga, más ahora que estuve en otro país jugando. Pero bueno, claramente hay jugadores como José Vildosa, hay Sí, jugadores como, bueno, Cafaro que está en el mismo equipo. eh, Hay jugadores jóvenes que tienen mucha proyección. Yo creo que Argentina, Bahía, tiene jugadores sí, jóvenes que tiene, son muy intensos y a ver, y que pueden crecer. Yo creo que hay jugadores en Argentina de muchísima calidad, nacionales de muchísima calidad. Bueno, sin ir más lejos, el Faca es un jugador que ha estado en la selección y demás. Lo que pasa que, bueno, ya por ahí, no sé si son jugadores que pueden proyectar una carrera, irse a Europa y después tener tiempo de volver, ¿no? En caso de que vayan a tener una experiencia, a aprender, a poder crecer y después volver a una liga nacional. O sea, pero hay mucha cantidad de jugadores, eso está claro. sí, Hay sí, jugadores que prácticamente que por ahí no se los conoce o no se lo están jugando en ligas menores como la Liga Argentina o como un federal y de repente suben a la A, de repente tienen una liga tremenda, explotan y bueno, y uno por ahí los empieza recién a conocer y a ver ahí, ¿no? Bueno, hace poquito Pepo Barral también emigró a un equipo sí, que está Pepo Barral. en Francia, creo. Y bueno, ahí está también el otro base que es Subrigen, todos jugadores que son jóvenes y que son buenos, muy buenos, de mucha calidad y que pueden seguir creciendo mucho en sus capacidades y en su físico, ¿no? Y en su juego. Pero bueno, eso creo que son algunos de los que por ahí he tenido la oportunidad de verlos y de que están como en el momento de por ahí buscar desafíos un poco, viste, más difíciles. Sí, bueno, la Liga Argentina es tremenda liga, pues, o sea, prueba de ello los últimos años, el caso de Gabriel Deck, por ejemplo, salió de la liga y no le costó mucho adecuarse al Madrid. Lo que está pasando con Vildosa es una locura en el Baskonia, o sea, el Mm. tipo hace 3 años lo veía jugando en Quilmes y ahora es de lo mejor de Europa. Facundo Campazzo, igual. Eso habla también de que en Argentina se hacen muy bien las cosas, pues que hay muchos jugadores nacionales de calidad, porque cuando muchas veces vienen a Chile,
se nota la calidad. Un claro ejemplo es el tuyo. Recuerdo también Jonathan Machuca, no sé Ujú. si lo ubicas, estuvo en Sí, Ancud, totalmente. estuvo en Ancud y vino porque en Argentina no estaba del todo bien y viene a Ancud, juega 2 meses y se va a Olímpico y ahora es de los mejores bases de la liga también. Entonces, no sé si, quiero hacerte una pregunta, no sé si la liga chilena influirá también en como para volver a recuperar el juego. Aquí incluso te hacían una pregunta, no sé si la viste, que dice, le quiero hacer una pregunta, ¿qué cambió en su juego desde que jugó en Chile? Bueno, totalmente, estoy de acuerdo en lo que vos decís. Mirá, muchas veces, como pasa en Argentina, que hay muchos equipos, eh, hay mucha cantidad de equipos y se dividen. Muchos equipos se sabe que están para algunas cosas y otros ya desde el inicio, como pasa en todas las ligas, ya saben que están para otro camino, luchan por otras cosas y demás. Y los jugadores, más allá de que siempre son los mismos y son un montón, van cambiando de planteles y a veces te toca que uno le toca estar en un muy buen equipo y no tiene la cantidad de minutos necesaria o la liga es muy larga y tenés mucha rotación. Entonces, eso hace que tengas no los minutos que uno desea, a veces se va a un equipo en el cual tiene un plantel muy largo y juega poco, y eso en algunos jugadores influye y en otros no, y hace muchas veces que tu confianza como jugador, que las cosas por ahí que hacías cuando jugabas muchos minutos y tenía un margen de error muy grande, las dejes de hacer, porque claramente te toca estar en un equipo muy bueno en el cual el margen de error se achica, en el cual tenés que entrar y ser efectivo. Si tenés 3 o 4 tiros nomás, prácticamente en el esquema de juego tenés que tratar de siempre meter un 50% un poco más. Entonces, no pasa lo mismo en equipos por ahí que están para otra cosa y que muchas veces le pasa a todos, creo que le ha pasado a todos, integrar equipos en los cuales, como vos me decías hoy, tomas muchas decisiones, te equivocas mucho, estás muchos minutos en cancha y en otros en los cuales tenés que ser efectivo los pocos minutos que está. Eso muchas veces provoca que los jugadores vayan perdiendo de a poco todo lo que hacían, la confianza en sus movimientos o en la forma de jugar, ¿no? Y vos de repente ves a jugadores por ahí, en este caso como vos me pusiste el ejemplo de Jonathan, de Johnny Machuca, que el tipo fue a jugar una liga en la cual él creo que se había lesionado o había pasado algo de eso, estuvo parado, y lo mejor que hizo fue ir a jugar a un lugar en el cual jugaba 40 minutos. Y sí o sí se tenía que poner bien físicamente y mentalmente y de confianza para afrontar el rol que le tocaba. Entonces él, una vez que logra ponerse bien, entre comillas decirlo, se pone en ritmo, como dicen muchos jugadores, vuelve a Argentina ya con otra confianza. Y después, bueno, es mucho más fácil el crecimiento que vos tenés tanto de ese año y de los que vienen, ¿no? Es como que te vas poniendo otro chip, encarando las cosas de otra manera, a que si él tal vez se hubiese quedado en Olímpico jugando 15 minutos, 20, tratando de volver de una lesión, y no es fácil, ¿no? Sí. Entonces, pasa un poco eso. A mí me pasó un poco eso, más allá de que venía de Quilmes, de jugar mucho tiempo, bueno, de tomar muchas decisiones también, de ser el base titular y demás. O sea, mi mo- mi- que me haya mudado a otro país y a otro equipo fue por una circunstancia especial, atípica, que nunca me lo hubiese imaginado, que fue el problema que tuve con Quilmes económico y tuve que salir. Y bueno, y terminé jugando en Chile. Y gracias a Dios, porque hoy realmente mirando hacia atrás agradezco que me haya pasado eso, viste que cuando dicen que siempre de alguna cosa mal Se o puede sacar mala algo o de bueno. alguna experiencia se puede sacar algo bueno. Bueno, me voy a la liga chilena y me encuentro con una liga que no conocía y que era muy intensa y que era muy parecida a la liga argentina, más allá de la forma de jugar, más allá pero tenía un nivel muy bueno. Entonces, hizo que tuviera que ponerme también de nuevo otro chip
¿no? Para tratar de, bueno, de ir a jugar otra liga que no conocía y en la cual ocupaba un lugar de extranjero que es totalmente diferente a ser nacional, ¿no? Entonces, yo creo que pasa un poco por ahí. Muchas veces, muchos jugadores están en un equipo en el que tienen pocos minutos, San Lorenzo, Quimsa, jugadores jóvenes, y no pueden demostrar lo que son, juegan poco, tienen poco roce, y a veces se van a un equipo con menos pretensiones en el cual es que saben van a jugar, como para crecer, ¿no? Les ha pasado todo, sin ir más lejos, pasa en todos los niveles. Facu Campazo cuando va al Real Madrid, ellos lo ceden al Murcia, creo que es el Murcia, ¿no? Sí, Murcia, Y bueno, y Facu Lucas tiene un Murcia. crecimiento, claro, y Facu tiene un crecimiento, ¿entendés? Muy grande en 2 años o 1 o 2 años y vuelve al Real ya con otra maduración, otra personalidad, creo que un poco más preparado para un club tan grande, ¿no? Sí, lo que mencionaste de Machuca con el tema físico me hizo mucho énfasis porque la liga chilena creo que tiene el problema y creo que está el debate que se juega sábado y domingo, lo cual tienes que ponerte obligadamente a tono físicamente porque por ahí el sábado juegas muy bien y el domingo tienes que reducir un poco porque vienes con el cansancio de haber jugado 40 minutos, sobre todo si eres extranjero. Yo te ponía el tema porque este año tenía esa curiosidad por ver Champions al CDB y evidentemente se vio reflejado que la liga te sirvió mucho más para tomar confianza, sobre todo en ese tiro de media distancia de dos y en Champions jugaste un nivel tremendo. O sea, los mismos relatores recuerdo que estaban contentos de eso, de esa mejora. Claro, claro, bueno, creo que tiene que ver un poco con, viste, con la posición en la cual te pone, viste, el mismo equipo. O sea, eh, tanto el rol que vas a ocupar, el jugar una liga en la cual tomas muchas decisiones y llega un momento en el cual tu confianza crece, o sea, y te sentís bien. Y después también en el equipo en el que integrás, o sea, y el plantel y los jugadores, y bueno, tiene creo que un sinfín de causalidades que generan eso, hacen que un jugador pueda rendir y sentirse bien. Ahora, creo que también tiene que ver en que prácticamente yo en Valdivia o en el funcionamiento del equipo me sentía muy cómodo porque ya era mi segunda temporada, no es lo mismo que cuando recién arrancás, ya conocía la liga, conocía a todos mis compañeros, o sea, inclusive teniendo prácticamente amistad con ellos y bueno, creo que eso se hace y suma a que sea más accesible y más fácil para un jugador que viene de afuera. Muchas veces un extranjero que viene y que no tiene relación con nadie, no conoce a nadie, llega a un equipo que juega de una forma y tiene que rendir, ahí creo que es difícil, ¿no? Y bueno, también pasa por la posición, ¿no? Es diferente por ahí cuando un jugador extranjero tiene que esperar a que le llegue la pelota a cuando sos el base y prácticamente parte un poco todo de vos, ¿no? Mm. Sí, Si no, no se la daba a interesante. nadie. Sí, sí, interesante. Y llega entonces al CB, me imagino que Manu tiene todo que ver, o sea, lo ubicabas porque Manu también es oriundo de San Nicolás. eh, y bueno, preguntarte qué impresión, o sea, con qué impresión venías del equipo antes de llegar a esa presentación, donde el Coliseo tenía mucha gente, donde te reciben, recuerdo ese año llega, bueno, Capri, tú y Amir Carraway en ese tiempo. Sí, Esa temporada hubo harto problema para encontrar a ese 3 a ese alero 3 neto. Dieron o sea, fue Leyon, tuvo Amir, tuvo el mismo Emi Basabe, sí. y después finalmente llega Tracy y preguntarte por eso, ¿cómo evalúas esa temporada respecto a las pretensiones que tenías? No sé si te habrás sorprendido con el público. Bueno, sí, sí, totalmente. Creo que eh, cualquier jugador que se encuentra con eso se sorprendería fácilmente de llegar a un entrenamiento prácticamente de presentación del equipo y tener un coliseo prácticamente colmado.
A mí me sirvió mucho el no ser partícipe mucho de las redes, el no conocer nada y prácticamente no generar ninguna expectativa. Entonces todo lo que iba viviendo iba siendo nuevo y Y iba siendo sorpresivo. espontáneo. Exacto, espontáneo y del momento. Entonces, me acuerdo que fue todo muy rápido, mi salida de Argentina para llegar allá a tiempo. Me acuerdo que ese mismo día que es la presentación, yo había llegado hacía una hora, dejé las valijas en, en mi cabaña y de ahí me voy al Coliseo y bueno, no conocía nada, entonces a nada ni a nadie. Prácticamente el único que conocía era Manu y bueno, y sí, no generás esa expectativa que te crea una ansiedad, que te crea una planificación de lo que puede venir y pasar, y eso hace que te vayas sorprendiendo y encontrando y tomándolo con mucha naturalidad, ¿viste? Pero mi sorpresa fue total, imagínate, llegar de otro lado y ir a un entrenamiento, digo, una presentación del equipo, puede haber algunos periodistas, un poco de gente mirando, y había 2000 personas, un coliseo repleto. Bueno, ahí me empecé un poco porque tampoco soy una persona que soy un ignorante y no entiende absolutamente nada, digo, eh, es un poco de lo que me hablaban, esto, ¿no? Porque todo el mundo me hablaba de lo que era la catedral, el Coliseo, la gente de Valdivia y de cómo se vivía el básquet ahí. Siempre me remarcaban todo eso, ¿no? Tanto Manu antes de ir como la gente que tuve oportunidad de hablar. Y bueno, y ahí automáticamente me cayeron todas las palabras que me habían dicho. Realmente muy lindo, muy lindo. Respecto a lo que vos me decías sobre el extranjero, mirá, yo creo que fue un año en el que se nos dieron muchas cosas. Sí fue difícil encontrar al tres extranjero, a esa tercera ficha importante, pero creo que todo ese proceso que vivimos para encontrarlo, muchos jugadores del plantel elevaron su nivel, ¿no? Al tener que responder, al tener que hacer cosas nuevas, al tener que sacar la cara por esa posición que estaba vacía, hizo que creciéramos y que estuviéramos todos muy bien ese año, ¿no? Creo que luego cuando lo encontramos, bueno, ya estábamos todos en un nivel muy alto, el equipo ya jugaba prácticamente de memoria, sabíamos quiénes eran nuestras prioridades, los caminos a tomar, y Tracy nos dio ese plus defensivo que nos faltaba. Creo que él fue la clave de hacer que los espacios defensivos y los déficits que teníamos atrás, tanto con los tableros como las rotaciones defensivas siempre de la segunda ayuda, él lo hacía a la perfección. Y bueno, fue la pieza justa y clave que nos faltaba. Sí, y también se apostó por Tracy. Bueno, la gente acá en Valdivia igual sabe de básquetbol. Eh, a Tracy ya se le conocía porque había jugado una final contra Valdivia por lado de Conce, es un tipo ya más probado, por así decirse. Entonces igual la gente sabía de su calidad, de su ética de trabajo, porque muchas veces pasa que el extranjero viene a jugar por ganarse la plata y ojalá irse a una liga mejor por sus números, pero no para entrar más en el equipo. Y creo que Tracy entendió ese rol, entendió todo eso y bueno, Sí, obtienen el sí, campeonato como sí, 4-1. totalmente. Quiero decir algo también de Tracy, porque más allá de que fue un mérito de él, el equipo estaba tan mentalizado y ya estaba prácticamente embalado. Él lo único que tuvo que hacer es meterse en el funcionamiento, en el andamiaje del equipo y entrar, y creo que cualquiera hubiese entrado bien, pero sus características no vinieron justo porque era lo que necesitaba. Pero creo que el equipo estaba tan bien ensamblado y se sentía, ¿entendés? En un momento tan bueno que sabía que íbamos a llegar a la final, que sabíamos que íbamos a jugar, no sé si salir campeones, pero que íbamos a estar ahí. Y él lo entendió desde el principio. Eso es un poco la importancia de tener jugadores comprometidos, jugadores que son de ahí, que generan ese sentido de pertenencia, como
lo inicia Gerardo, como lo inicia Mauri Koning, como lo inician muchos jugadores de ahí, que parte todo, y ellos son los que por ahí empiezan a generar ¿no? ese sentido de pertenencia del equipo y ese sentido de equipo. Entonces, una vez que vos llegás a un equipo así, es mucho más fácil ensamblarte, acoplarte y Tracy, sin que nadie lo pidiera, o sin que terminó rindiendo ofensivamente muy bien. El tipo Sí, muy terminó bien. promediando muchos puntos, creo que fue una de sus mejores temporadas en cuanto a anotaciones y demás, porque como nosotros al principio le exigíamos algo que era atrás y él lo hacía a la perfección, sin darnos cuenta y sin ninguna presión, nos empezó a dar un montón de soluciones adelante. Entonces, bueno, ahí fue que habíamos dado con el jugador que necesitábamos. Claro, eso se ve reflejado cuando uno hace un buen trabajo defensivo, no te das ni cuenta, el ofensivo se da solo. Aquí hay una pregunta, Nico, dice, ¿cómo fueron los momentos previos al partido 5 con Leones? Y vos sabés que, bueno, son momentos en los cuales, mirá, nos pasó algo muy particular que es que esa serie eh, teníamos muchísimo respeto por Leones, inclusive hasta nos sentíamos en inferioridad de condiciones. Creo que ese sentido de no estar relajado y de estar alerta, de sabiendo de que inclusive Leones nos llevó al límite. Me acuerdo que jugamos un partido, muchos, no sé si tres suplementarios de local, eh, que hubiese cambiado toda la historia si perdíamos uno de esos juegos de local. Entonces, fue una serie muy pareja, más allá de que el resultado después no lo refleja. Y esa concentración que teníamos nosotros de sentirnos inferiores en cuanto a planteles hizo que la mentalidad nuestra no dudara. Inclusive antes de ese partido que sabíamos que si ganábamos íbamos a ser campeones, que eso genera ansiedad, que genera en el entrenamiento de la mañana que la gente estaba ahí, ya estaba lleno, que 2 horas antes el Coliseo explotaba. Eh, Creo que la mentalidad que nos llevó toda esa serie a partidos muy, muy duros, cerrarlos de nuestro lado, esa misma mentalidad hizo que sí tuvimos un lapso de momentos de ansiedad y ese nerviosismo que se vive por una final, creo que fue el principio del partido, pero una vez que empezamos a jugar y a sacarnos un poco esa ansiedad, volvimos enseguida a entender y a saber lo que teníamos que hacer todos. Entonces, nada, yo, viste, siempre que hablamos o que recordamos por ahí, siempre, viste, rescato y remarco eso. El que estábamos muy tranquilos, pero esa tranquilidad, más que tranquilidad, era como seguridad de que sabíamos lo que teníamos que hacer, viste, de que estábamos, por así decirlo, con un temor de que si no hacíamos las cosas bien, Leones nos iba a ganar en cualquier momento y nos iba a dar vuelta a la serie. Así que creo que esa fue la clave, el saber que éramos menos que Leones, inferiores, y bueno, eso creo que sin darnos cuenta nos dio después un plus. Mm. Me imagino que debe haber tenido un gusto especial el saber que tu familia precisamente había llegado un par de días antes, estabas con ellos también. A mí como hincha me gustó mucho verte a ti con tu hijo, ver a Claudio Naranjo con su hijo. Creo que eso da un plus. Y quiero hacer énfasis en la pregunta que te hace Faca Piñero. Dice, ¿cómo afectó para bien o para mal los entredichos entre los DT? Que fue la tónica, o sea, después de eso Jorquera lo expulsan y viene Hechicero Cabrera y creo que Sí, igual incidió también mucho en la serie. sí, 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 totalmente. O sea, bueno, mirá, en el medio de una serie que venga un entrenador, más allá de la calidad que tenía él, ¿no? El hechicero y de dónde provenía y de sus palmares y demás, no deja de ser una serie final, no deja tanto él como el equipo recibir a un tipo que va a estar ahí, que no lo viste nunca, que es nuevo,
para jugar un partido. Inclusive así, él nos complicó bastante ese juego. Me acuerdo que no sé si nos fue a una zona o algo muy parecido y nos complicó mucho ese juego, pero bueno, creo que si fue una estrategia por el lado de Manu, chapó. O sea, fue algo que salió a la perfección. Para nuestro lado, ¿no? Siempre hoy, mirándolo desde otro lado, está claro que lo más lindo, lo conozco a Jorquera, tengo relación de hablar con él y demás, y me hubiese encantado de que terminara de dirigir. Son esos a veces esos errores que cometemos, como hoy te nombraba lo que me había pasado a mí, que son momentos de mucha tensión y de mucho nerviosismo, y me hubiese encantado, siempre es lindo terminar de jugar partidos importantes y finales, todos en las mismas condiciones, y bueno, y que sea por ahí el mejor equipo o la estrategia bueno, lo que prevalezca y lo que haga ganar a un equipo, ¿viste? Después, por supuesto que yo quería ganar, sea como sea, a mí no me importaba lo que pasara. Si pasaba eso, mejor, porque iba a ser claramente por ahí algo que nos iba a favorecer, pero después uno, cuando termina todo y deja de competir, le gusta bueno, que tipos como él, que hace tanto tiempo que están, que son muy buenos entrenadores, bueno, terminen de dirigir una final y demás, ¿no? Pero bueno, sí, fue algo bastante atípico en el medio de la final. Sí, igual con todos los problemas extradeportivos que hubieron esa temporada, el poder ser campeón, creo que se celebra, tiene un gusto extra. Aquí te preguntan si te gustaría volver al CDB, Nico. Mirá, sí, yo tengo con el CDB, voy a conectar porque se me está quedando sin batería. Sí, no hay problema, dale. Eh, Tendría, sí, por supuesto, que me encantaría. Yo, inclusive este año que pasó, lo hablábamos con todos y demás, no terminó de la manera que nos hubiese gustado. Y bueno, eh, veníamos por ahí de ser bueno, los últimos campeones, ¿no? Y más allá de que fue un año cargado de juegos, con otra liga, en el medio con muchos extranjeros, nos encontramos en un momento con muchos extranjeros entrenando, y eso hacía que también, como hoy te decía, el rol de los nacionales a veces sea diferente para uno, a veces sea diferente para otros, y bueno, como que nunca creo el equipo nos pudimos establecer del todo. Eh, Creo que podíamos rendir muchísimo más, y bueno, y cuando tenés un año así en el cual las cosas no son negativas del todo, porque creo que como veníamos y los problemas que tuvimos, hicimos una buena fase regular, clasificamos bien, nos clasificamos a playoff. Creo que nos quedó un sabor un poco amargo porque podíamos un poquito más. Ojo, sin sacarle mérito al equipo de Puerto Montt bueno, que jugó una serie fantástica y que estaban en un nivel muy bueno todos, y que eran claramente los merecedores de pasar de ronda, ¿no? Me hubiese gustado mucho que terminara la liga y ver eh, una, una, un desenlace de tres o cuatro equipos muy parejos. Pero bueno, si hablo de lo que vivimos nosotros y de lo que es para mí el CDB y Valdivia y los últimos años ahí, claramente me queda un sabor amargo bueno, por el año que tuvimos, ¿no? Tanto en la Liga de las Américas, que creo que estábamos para un poquitito más, como en la liga local. Eh, y siempre están mis ganas de volver, siempre. Ahí. Es un lugar en el que me trataron muy bien, en el que me tratan muy bien, y, y en el que creo que haciendo bien las cosas ahí se pueden hacer grandes años. Sí, mira, yo te voy a decir algo más como hincha, quizá no lo debería hacer, pero creo que esa serie con Puerto Montt también estuvo marcada por el arbitraje. O sea, el partido 2, hay un golpe al final del partido de Tica a Gerardo,
que perfectamente podría haber sido cobrado, eran dos tiros libres y ganaba el partido. Y yo fui a ver el último partido a Puerto Montt y el arbitraje fue realmente vergonzoso, o sea, mano expulsado en el segundo cuarto, casi terminando el primer cuarto expulsado. Eh, Tampoco se debería haber jugado, muchos creen que no se debería haber jugado ese último partido porque ya estaba el tema de la pandemia, incluso ese mismo día se suspende la liga. Entonces, había muchos factores que incidían. Respecto a la temporada, creo que tampoco se dio con ese 3. Por ahí, con Dixon, del lado del hincha, se hizo muchas pretensiones. Eh, no se le vio del todo cómodo en el equipo. O'Bannon también en Champions, por lo que era en Argentina, creo, o sea, el hincha no quedó conforme con su rendimiento. Lamentablemente Fischer Davis se lesiona, un tremendo valor Fischer Davis, y me parece que justo le dan con Fels, Courtney, un jugador de tremenda categoría, se notó, y también yo particularmente lo disfruté mucho porque ver ese duelo con Summer fue súper atractivo. Dos extranjeros de tremendo nivel, y creo que por ahí si Felt llegaba antes quizás se daba un poco más, pero no sé qué opinión tienes sobre eso. Sí, mira, creo que con, con todos los, por lo menos desde mi lado y viéndolo en, en el lugar que ocupaba en el equipo, partiendo bueno, desde esos momentos que arrancamos el último juego, desde los árbitros, desde la expulsión de mano y todo, el que muchos extranjeros no hayan podido darnos lo que ellos estaban acostumbrados y demás, parte me parece todo desde el equipo, o sea, parte todo desde, más allá de que sí tiene que ver mucho, eh, por supuesto, el rendimiento individual, ¿no? Y la predisposición de cada uno, tiene mucho que ver también y la responsabilidad que tiene el equipo bueno, de recibir y de darle el lugar que necesita en su momento a Larry, que, que bueno, Larry venía sin jugar, nosotros sabíamos, él estuvo entrenando mucho en Valdivia, y creo que si hablamos de un poco de lo último que pasó, ya estábamos todos un poco con la cabeza por todo esto de la pandemia en cualquier lado, viendo qué pasaba por toda esta tensión. Eh, y claramente el equipo venía como de un desgaste mental muy grande, tal vez por todos los partidos que habíamos tenido, bueno, por cargar también con la presión que nosotros mismos habíamos puesto el año anterior de ser los últimos campeones y de tener que revalidar eso. Y, y, bueno, y creo que más allá de la calidad y la categoría de todos los extranjeros que vinieron, que fueron muy buenos, está un poco más en la responsabilidad que tuvimos todos nosotros en, bueno, en afrontar, viste, eso. Sí, sí, se necesitan de las fichas de los extranjeros porque son muy importantes, pero creo que fue, te diría, en un 80% responsabilidad nuestra de todo lo que pasó. Muchas veces de llevar a los árbitros al límite por no jugar un buen básquet, de local, tal vez hacer que la gente se ponga nerviosa, hacer que los juegos sean sucios, y todo parte a veces de pequeños detonantes o de pequeñas cosas que generan el malestar bueno, en todos, que hacen que los árbitros se pongan nerviosos, que hace bueno, que no se trabaje en equipo, ¿no? Porque ellos pueden dirigir llevando el juego adelante y hablando con los jugadores. Y los jugadores también pueden hacer que la gente no se les ponga en contra, eso se puede manejar más allá de la decisión final que la tienen ellos. Y creo que, por lo menos viendo, ¿no? Yo siempre opino de nuestro lado, porque no estoy del otro lado, ni tampoco voy a opinar de los demás. Creo que fuimos un poco responsables de que pasara todo eso, ¿no? Podríamos haberlo manejado un poco mejor desde la parte de los jugadores, y se hizo una serie muy pareja, ¿no? Bueno, que influía todo, ¿viste? Todo lo que vos nombrás y decís influía.
El cambiar muchos jugadores también por ahí nos desgastó un poco, ¿no? Siempre tener que- que- que tratar de meter en el sistema, tratar de hacerlo rendir, tratar de, viste, no, no es fácil. Fueron muchos extranjeros en el último 2 meses y bueno, y creo que esas cosas, esas pequeñas cosas influyen, ¿no? Todos también esperamos encontrar un Valdivia muy parecido al del año anterior y era un equipo totalmente diferente. Entonces, claramente cuando uno espera algo, o que el equipo juegue de una manera y tiene jugadores diferentes y características diferentes y el equipo juega de otra forma, se vuelve poco tolerante, ¿no? De todos lados, desde nuestro lado también, ¿no? Porque nosotros también creo que al principio cometimos el error de querer jugar de la misma manera o de pensar de que iba a ser el mismo equipo o de que las cosas iban a ser muy parecidas al año anterior. Y fue todo diferente. Y Mm. creo que también la liga eh, creció mucho en su nivel. El nivel de extranjeros y el nivel de jugadores nacionales creo que fue mejor que el año anterior. Mm. Nico, mira, no quiero gozarte tu tiempo, quedan 2 minutos, me quedan 2 preguntas por hacerte, no sé si podremos seguir, cortar y empezar el otro, o estarás justo con el tiempo. No, 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 no hay problema. Por favor, Ya, no hay, vale, no hay problema. vale, Dale, corto este y empiezo a seguir a la otra transmisión. dale, va. Vale.